¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desde mi punto de vista. En esta ocasión contamos con la presencia de Jorge Luis García para hablar de ese gran acontecimiento, esa gran efeméride de este año que es la independencia de los Estados Unidos sucedida hace 250 años. Y vamos a hablar con el profesor Jorge Luis García porque, aparte de ser un gran conocedor del tema, autor del libro Presidio, acaba de publicar uno en inglés, un libro crucial que se traducirá al castellano y que habla precisamente de esos momentos tan cruciales de la independencia de Estados Unidos en 1776, el libro Revolution, Spain's Crucial Role, el papel crucial de España en esa independencia. Jorge Luis García, muchas gracias por estar en Desde mi punto de vista. Gracias a ti por tenerme aquí, es un honor. Vamos a ver si podemos poner un granito de arena más para sacar a España en los papeles, ¿no? Porque hasta ahora está todo bien oculto. Efectivamente, y además, bueno, es un libro que se publica en inglés, el medio es el mensaje, decía McLuhan. Es verdad que si no recurrimos a la lengua de Shakespeare, a la lengua de los Estados Unidos, pues malamente podremos influir allí, y quizá ahí está también un mensaje muy importante, ¿no? Se publicó en inglés con esa intención. Háblanos un poco de cuál ha sido la génesis del libro, qué te llevó a publicarlo y a publicarlo en inglés. Bueno, publicarlo en inglés es absolutamente necesario, porque si solo hablamos en español, solo lo publicamos en España, pues al final lo que estamos oyendo es el eco nuestro en nuestra propia habitación, ¿no? Entonces es evidente que hay que explicarles al enemigo, y hay que explicarlo en su idioma, porque si no, no lo lee de otra forma. Hay que explicarle esa parte tan importante de su historia que está oculta por ellos mismos, está corrupta, en la forma en la que lo han explicado hasta la fecha, y hay que sacar todos estos temas, hay que sacarlos a la luz. Pero si nos enrocamos en querer hacerlo todo en español, pues no, nuestro mensaje no va a llegar al objetivo. Hay gente que cree que con hacerlo en español y estar muy orgullosos del idioma español es suficiente. Eso está bien para España y para la otra parte que estamos combatiendo, que es la propia ignorancia de los españoles sobre este aspecto. Y para eso saldrá una versión en español allá por abril, probablemente para la feria del libro de Madrid ya la tendremos, pero saldrá sobre el 23 de abril, San Jordi, San Jorge, día de mi santo también, por cierto. Pero básicamente hay que explicárselo al angloparlante. Hay muchísimos hispanos que nos apoyan, pero nos apoyan en inglés. Entonces hay que facilitarles la labor. Tenemos que vendernos, igual que se han vendido muy bien, por ejemplo, italianos o sobre todo franceses, los inventores de la propaganda. Hay que venderse y tenemos que hacerlo en el idioma del cliente, ¿no? Del customer, que dicen por aquí. Porque si no, pues en lugar de vender 2.000 libros, pues vamos a vender 3 o 4. Y entonces aquí de lo que se trata no es tanto la venta de libros, sino el compartir el mensaje y hacer que corra la voz y que la verdad salga a la luz. Es el objetivo final. Y la verdad tiene que salir a la luz porque en esto hay mucha estafa y mucha mentira en un hecho histórico tan señalado como es el nacimiento de los Estados Unidos, lo que ha implicado para el mundo hasta el día de hoy, esa hegemonía que se asienta por todas partes. Y bueno, el Imperio Español tuvo mucho que hacer y mucho que decir, y eso se ha silenciado inexplicablemente. De parte española se sabe claramente pues, que hubo un apoyo a los rebeldes de las 13 colonias, un apoyo silenciado por la monarquía española, y bueno, se han publicado muchos libros, pero a pesar de ello se desconoce pues esta asistencia crucial a los Estados Unidos, se desconoce mucho en los Estados Unidos, y quizá este libro sirva para corregir, para enmendar ese incomprensible olvido. Bueno, entonces yo por ejemplo quería centrarme en aquella denuncia que hizo el conde de Aranda, diciendo que ese apoyo en realidad fue un error histórico.
¿Qué te parece si comenzamos hablando de eso? ¿Por qué España se le ocurrió enviar dinero, armas, municiones, hasta uniformes, asistencia de todo tipo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, es curioso. No he llegado yo a esa frase del conde de Aranda, pero es curioso que él lo dijese cuando fue él el principal valedor de que España entrase en esa guerra. Entonces, lo que pasa es que el conde de Aranda es alguien muy importante en la historia de España, en aquellos años sobre todo, y el conde de Aranda es un personaje muy polémico porque, pues, a veces decía blanco y a veces decía negro, que es algo también muy típico de nuestra clase política, la clase política española. Pero realmente lo que es Carlos III y la corona hispánica no quería entrar en esa guerra. No tenía ninguna intención de entrar en esa guerra, pero los pactos de familia que había entre las coronas borbónicas, pues el que se tiró a la piscina fue Luis XVI y evidentemente pues arrastró a su tío Carlos III. Entonces, precisamente la anglofobia que sufría, la tremenda anglofobia que sufría el conde de Aranda, pues empujó y mucho a que se tomase la decisión de entrar en esa guerra. Entonces, yo creo que quizás a lo mejor el conde de Aranda sería el menos indicado para venir a dar lecciones morales, ¿verdad? Pero él dijo que fue un error al final, escribió a Carlos III, ¿no? Claro, hombre, a toro pasado cualquiera sabemos dónde están los errores. Y evidentemente que fue un error, como ha sido pues muchas cosas a lo largo de la historia de España, y por eso estamos como estamos. Y se hubiese hecho todo bien, pero claro, en ese momento, pues la ambición principal que tenía el conde de Aranda es la venganza, que era vengarse pues de la guerra de los 7 años que había precedido y de otras guerras que se habían sufrido contra los ingleses. El problema que tuvo España pues es precisamente esos pactos de familia que nos hicieron entrar en guerras en las que no deberíamos haber entrado. Entonces muchas veces lo que ocurre en la historiografía es que se echa la culpa quizá al que menos la tiene. En este caso estamos pensando que la culpa de todos nuestros males son los ingleses, pero probablemente sean los franceses y no los ingleses los que nos llevaron a la ruina desde pues prácticamente desde principios del siglo XVIII. Si nos hubiésemos centrado hubiésemos sido más pragmáticos precisamente como eran los ingleses, si nos hubiésemos centrado en los intereses de España, pues a lo mejor el siglo XVIII hubiese sido mucho más pacífico y hubiese derivado en que, pues por ejemplo, la familia Bonaparte pues se hubiese dedicado a cultivar vinos en Córcega en lugar de ser el desastre que fue para toda Europa. Entre otras cosas, ¿no? Pero claro, como siempre, hablar es gratuito y sobre todo hablar a toro pasado. O sea, a toro pasado, cuando ya conocemos pues qué hubiera pasado si hubiésemos hecho, pues eso es una actividad que los historiadores hacemos mucho porque es necesario hacerla. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tomarse esta decisión se toma otra decisión distinta? Entonces ahí lucuras con ese tema, pero porque te sirve para explicar otros conceptos de la historia, pero evidentemente no nos sirve como justificación actual absolutamente para nada. Pero la cuestión que todo el mundo se hace de todas formas, aunque sea una hipótesis, sí, digamos, hablando del pasado y como tú dices, a toro pasado, pues realmente es un ejercicio inútil porque en lo pasado está, pero ¿habría Estados Unidos conseguido la independencia sin ese apoyo de España, apoyo militar, económico, logístico? No, de ninguna manera. O sea, es que Estados Unidos consiguió su independencia por el apoyo español, no por el apoyo francés. O sea, Francia realmente, cuando uno se mete y son lo que quiero que entiendan los que vean este vídeo en tu canal, pues es que no puedo sacar toda la artillería de lo que está incluido en el libro. Para eso realmente pues tienen que comprar el libro y el que no hable inglés pues tendrá que esperar a la salida en abril, pero está todo muy bien explicado, muy bien enlazado en el libro y al final a las conclusiones ataco ese tema precisamente del que hubiera pasado. Sí, evidentemente al final todo el mundo se hubiese independizado porque era lo lógico. Entonces un poder pequeño como era la Inglaterra europea o la España europea
era imposible que mantuviese sujetos territorios tan grandes como eran pues la América del Norte en el caso inglés y la Hispanoamérica, lo que hoy conocemos como Hispanoamérica en el caso español. O sea, se hubiesen terminado por independizar. Pero fíjate que si España hubiese sido, cuando digo España generalizo, pero estoy hablando de sus gobernantes, sus políticos, si hubiesen sido un poco más listos, a lo mejor España ahora tendría una especie de Commonwealth como tienen los británicos con Canadá, con Australia, con todos estos países que formaron parte de su imperio. Hubiese sido una independencia probablemente pacífica, negociada, y sobre todo los Estados Unidos pues hubiesen permanecido bajo Inglaterra, a lo mejor hasta un siglo más de lo que estuvieron. Hubiese sido interesante, evidentemente, para España, a todos los niveles, pero como digo, la obcecación de algunos, prácticamente de todo el gobierno español, primero del Marqués de Grimaldi y después del Conde de Floridablanca, y sobre todo del Conde de Aranda. El Conde de Aranda es fundamental, y no siempre por lo bueno en este tema. Grimaldi fue el que empujó a Carlos III al tercer pacto de familia por su amor a lo francés, digámoslo así, ¿no? Floridablanca, que era mucho más competente y mucho más avispado que Grimaldi, echó un poco el freno a esto, pero finalmente no pudo frenar toda esta francofilia, y sobre todo nos empujó a ello la anglofobia del Conde de Aranda. Sin esa decisión del Conde de Aranda de entrar a toda costa en guerra contra los ingleses cuando no había necesidad, porque los ingleses hubiesen pacificado sus colonias, y luego con el tiempo, en realidad, cuando uno echa cuentas o revisa todos los documentos, se da cuenta de que había un interés económico enorme de los norteamericanos por ser independiente, pero no había una justificación de ningún tipo, porque que les pusiesen un impuesto sobre las hojas de té, pues suena hasta ridículo. Antes de que entrasen en la revolución, Inglaterra les ofreció todo, les ofreció ser independientes de facto. Lo único que evidentemente el rey no aceptaba es que en los papeles figurase la palabra independencia. O sea, se les ofreció incluso ser un Estado libre asociado, ¿no? Que luego al final, después de la revolución, fue lo que consiguieron. Pero de parte inglesa se les ofreció absolutamente todo, y ni aún así lo quisieron. Ellos realmente por lo que querían era formar un país independiente. No tenían ninguna posibilidad, y esto se consiguió gracias a España. Francia no tuvo nada que ver en esto. Lo único que hizo fue arrastrar a España a una guerra que no era necesaria para España. Lo curioso es que España se volcó en ayudar a los rebeldes estadounidenses, hizo una inversión muy valiosa en dinero, en armas, en tantas cosas. Valiosa no, yo te corregiría, monstruosa. Monstruosa, no. Porque hasta hubo colectas en las iglesias de toda España para financiar ese esfuerzo bélico, ¿no? Y que no solamente se desvalijó España. Se desvalijó. Y además creo que hay un dato interesante. Quisiera que nos contaras hasta qué punto también se ayudó a esa parte francesa que es tan glorificada por los estadounidenses, que fue Francia la que realmente apoyó, el Marqués de Lafayette y todo esto, cuando en realidad también detrás de ese esfuerzo estuvo España. Sí, en ese siglo, bueno, desde mucho antes, Francia estaba en ruina total. Tenían dinero para lo que querían, y no siempre para lo indicado. De hecho, pues en 15 años por la corte francesa pasaron 14 ministros de Hacienda. O sea, y en cambio España solo tuvo uno en todos estos años. En España estaba muy bien administrada bajo los Borbones, cosa que no había sucedido con los Austrias. Quizá también ese freno de mano que siempre llevaba Carlos III, de no ser tan valiente como habían sido por ejemplo Felipe II, que se metió en absolutamente todo lo que había, y bueno, ya saldremos de esta, ya pagaremos todas las deudas. Pues ese fue uno de los puntos buenos de
de la gobernación de Carlos III, tener las cuentas arregladas, hasta que llegó la independencia de los Estados Unidos, y entonces todo saltó por los aires porque en esa independencia se invirtió lo que había y lo que no había. Entonces Francia, estando en ruinas, no pudo poner nada. De hecho, era España la que financiaba a Francia. En el momento en el que se pierde la Guerra de los 7 años, en 1763, Francia pierde territorios, y entonces, precisamente hace poco estaba viendo un vídeo de alguien muy ignorante y muy franco, porque el vídeo está en español, pero está diciendo que, por ejemplo, Cófilo. la mitad de la isla de Santo Domingo, ¿no? Lo que hoy es el Haití, era tan rico que financiaba a todo el imperio francés. O sea, cosas de este absurdo. O sea, ni tan siquiera España podía financiar todo su imperio solo con lo que hacía lo que es la República Dominicana hoy en día. O sea que ya la manipulación que se hace de la historiografía es absolutamente bochornosa. Y la está haciendo todo el mundo, no solo las personas. Quiero decir que España incluso llegó a financiar esa expedición casi simbólica del Marqués de Lafayette, ¿o no? No. Ahí hay un error. El Marqués de Lafayette fue un mercenario que se fue a los Estados Unidos con 20 añitos a tener pues su momento de gloria. Entonces, como era tan jovencito y tan echado para adelante, pues a George Washington le cayó simpático y con el tiempo le fue dando responsabilidades hasta que le dio una parte, la comandancia de una parte de su pueblo. ¿Pero hubo dinero español que estuvo detrás de ese esfuerzo francés o no? Sí, totalmente. Eso fue financiado absolutamente. Entonces, ese es el único aporte francés hasta 1700... ahora mismo tengo un baile de fechas, pero 1780 es la presencia de Lafayette y 4 o 5 franceses más en el ejército de George Washington. A partir de ahí, por lo que se hace es que la flota francesa, financiada por España, iza las velas y sale desde Francia y se dirige al Caribe. Todo esto financiado porque hay acuerdos entre las coronas, y tenemos los documentos, en las que si España no hubiese puesto todo el dinero absolutamente para que la armada francesa se pusiese, la Marine Royale se pusiese en marcha, pues no hubiesen llegado al Caribe primero. Allí cargaron dinero a las puertas y literalmente toneladas y toneladas de pesos, de dólares españoles. Lo cargaron y se fueron a combatir a la bahía de Chesapeake, que es la batalla de Yorktown. Entonces la batalla de Yorktown, que es decisiva en la guerra de independencia, esa está totalmente, absolutamente financiada por España. Absolutamente. Y esa es una gran revelación, porque siempre se ha dicho, bueno, Pensacola, el esfuerzo de Gálvez en el sur de los Estados Unidos que cortó, digamos, todo ese frente sur desapareció, la derrota inglesa fue clara, pero es que también en el norte, la decisiva Yorktown, como acabas de señalar. Esto para mí es una gran revelación, Jorge Luis. Sí, bueno, es que es la historia, ¿no? En España tenemos un defecto. Bueno, tenemos muchos, pero tenemos un defecto muy concreto en que cuando tenemos una figura que destaca un poco, pues todo el mundo apoya esa figura, ¿no? Y entonces Gálvez parece que es la independencia de los Estados Unidos. No, Bernato de Gálvez es solo una parte de la independencia de los Estados Unidos. Porque hay, por ejemplo, una figura mucho más destacable que Bernardo de Gálvez, que es su tío José de Gálvez. Entonces, José de Gálvez es el ministro de Indias, el que desde España es el puro estratega de lo que está pasando en América, de la independencia de los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos, si empiezas a sacar todas las figuras históricas españolas que tuvieron que ver en la independencia, no solo la independencia, a lo largo de toda la historia de España, pues la lista es inacabable. Y el defecto, volviendo al defecto que tenemos, pues es que nos centramos en una figura, ocultamos el resto involuntariamente, pero las ocultamos, y entonces parece que lo que ha hecho España se debe únicamente a la genialidad de una figura de renombre y el resto pues no existió. Y hay otro insigne español también que de alguna manera dicen que hasta bautizó a los Estados Unidos como Estados Unidos americanos, ¿no? Que era un malagueño también, Juan Unzúa, ¿no? No.
¿O quién? Luis de Unzaga. Luis de Unzaga, perdón, lo estoy diciendo mal. Previamente a... Pero ya te tengo que decir, y eso no quería sacarlo todavía, pero ya te tengo que decir que es mentira. Eso es mentira. En cambio, ha circulado bastante de que ese nombre ya estaba en las cartas, que incluso Gálvez también ponía ese nombre y recibió Washington esa carta. Y bueno, no sé si eso es entonces leyenda. Washington, y vamos a dejarlo ya claro porque ya hemos sacado el tema, Washington recibe esa carta en noviembre de 1776. Para ese momento ya se había escrito tanto el borrador como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, y allí al comienzo de esos dos documentos está escrito en letras mayúsculas los Estados Unidos de América. Entonces, o sea, es que pues es esa parte de la historiografía española que ahora también quiere tener crédito absolutamente por todo. Es mentira, hay que decirlo claramente. ¿Y por qué digo que es mentira? Porque cuando lo podemos llamar un error, pero cuando un error se mantiene, pues ya se convierte en mentira. Entonces se ha hecho ahora mucha publicidad últimamente en redes y se seguirá haciendo, seguirá saliendo gente reclamando esto, pero claro, debemos ser conscientes que esto no es bueno para la historia de España, porque las carcajadas de los norteamericanos se van a escuchar hasta en Madrid. Entonces eso daña completamente a nuestra credibilidad. Cuando empiezas a hacerte sacar crédito por cosas que no has hecho, pues realmente eso daña tu credibilidad. Si a alguien que roba una manzana le acusas también de la muerte de Kennedy, pues lo que nos está pasando es que ya no le puedes acusar ni por el robo de la manzana, que es lo que realmente sucedió. Y lo que sucede con muchos hispanistas es que o se cae en la nostalgia, en ese desgarro de vestiduras, fuimos y ya no somos. Eso no nos conduce a nada. Hay que, evidentemente, investigar la verdad, como haces tú, como buen historiador, y poner las cosas claras, ¿no? Evitar las leyendas, que ya creo que tenemos una dosis enorme de leyenda negra, y aquí se trata de abrir los ojos a un país que desconoce ese episodio, que lo ha borrado de forma consciente, y sobre eso quisiera yo interrogarte. ¿Por qué, siendo España tan crucial en la independencia de los Estados Unidos, por qué no aparece, o muy marginalmente, incluso en los libros de texto, en la academia, en los medios de comunicación, se ignora? Siempre se habla de la parte francesa, que, como has dicho, fue marginal, pero quizá llamativa porque son los inventores del marketing y se saben vender bien. Y en cambio lo de España, bueno, el presidente Biden, cuando estuvo en Madrid hace años, le soplaron, dice, uy, si no hubiera sido por España no habríamos sido un país independiente. Bueno, entonces, ¿por qué se silencia en la historiografía estadounidense esa contribución española tan crucial? Bueno, eso tiene su explicación, y su explicación clara. Ahora que citas, voy a hacer un inciso primero, porque realmente la frase buena que nos la dedicaron en 1976, en el 200 aniversario, que fue el presidente Gerald Ford el que le dedicó unas frases allí a los reyes de España, al rey Juan Carlos y a la reina Sofía, que además acababan de ser entronizados. Entonces llegó Gerald Ford y sí reconoció perfectamente que sin España pues no había sido posible la independencia de los Estados Unidos. Y esto fue precisamente a los pies de la estatua de Bernardo de Gálvez, que, como sabemos, pues está en un sitio muy escondidito de allí de Washington, en lugar del famoso Lafayette, que tiene un solar, un parque completo a su nombre a espaldas de la Casa Blanca. Uh-huh. Esto es sencillo, es que desde luego que ellos tenían el interés y los planes de crecer sobre el Imperio Español, y así sucedió. O sea, todos los Estados Unidos actuales pues están construidos sobre territorios que en ese momento eran de la corona hispánica. Entonces, ¿insinúas que ha sido política de Estado entonces, de alguna forma, desde el origen de los Estados Unidos, el hecho de decir, bueno, nos construimos contra España usando los conocimientos, la logística, todo apropiándonos de ese territorio de la monarquía hispánica, y entonces es política de Estado el decir, bueno, cualquier cosa con tal de menospreciar, silenciar, marginar todo lo español?
es terrible, pero es algo, digamos, consciente de parte política estadounidense a lo largo de su historia. Sí, se ve claramente en todos los documentos que han escrito. Que es un problema cuando desde España no se quiere leer en inglés. Es un grave problema. Entonces, si buceas en los archivos norteamericanos, lo mismo que podríamos bucear en los archivos ingleses, que no son tan extensos porque la burocracia que ellos tienen no es ni comparable a la burocracia española, pero cuando buceas en sus documentos te das cuenta de qué es lo que pasó realmente. Y eso es lo que desde España, como no se ha leído, pues entonces nos quedamos en Bernardo de Gálvez y Pensacola, que fue una victoria muy bonita, desde luego, no hay nadie que lo niegue. Pero lo que es el intríngulis, lo que está dentro, el quién mueve los hilos, pues se ve claramente, había una intención desde el primer momento de quedarse con toda la América española. No se fueron más al sur porque no les fue, digámoslo así, no les fue interesante si no se hubiesen quedado con la Nueva España, evidentemente, pero por razones de índole sobre todo racial también, pues dijeron no nos vamos a ir más al sur, porque ya nuestros indios aquí los tenemos controlados, pues imagínate si nos metemos, hay que cambiarles el idioma, requiere de un esfuerzo enorme que no nos va a resultar rentable. En cambio sí que hubo una marcha hacia el oeste, hacia ese oeste que fue dominado, cartografiado por España, y bueno, se produjo la compra de la Luisiana a los franceses, pero fue un territorio realmente español, pocos años antes. También eso se ha silenciado, ¿no? ¿Por qué? Sí, todos estos temas yo los trato en el libro. Y entonces pues será un libro que aclarará muchos temas. No ha sido posible profundizar, o sea, la forma en la que yo veo esto es como un árbol. Entonces, hasta ahora, pues ha habido mucho autor que está en las hojas, arriba en la copa del árbol, haciendo copia y pega unos de otros, no profundizando en absoluto. Nosotros en España, pues tenemos un autor como es Yela Utrilla, que a principios del siglo XX, pues escribió una maravillosa recopilación de toda la documentación que existía en los archivos españoles y su comparación con la historiografía francesa. Entonces eso podríamos decir que este autor es el tronco del que todos hemos ido bebiendo, pero claro, yo lo que he hecho ha sido profundizarlo justito, poner en orden todos estos temas y entrar en las raíces, pero una vez que entras en las raíces crecen en todas direcciones y hay mil cosas que investigar sobre ese tema. O sea, ahora se abre todo un abanico que no sé si yo tendré vida para seguir estudiándolo. Lo interesante sería que surgiesen más autores que siguiesen a partir de ahora pues estas. Entonces cada uno de los temas que se inician en este libro da para otro libro más de profundización y de investigación. Para que te hagas una idea, yo al finalizar este libro yo lo hubiese titulado La Gran Estafa. Ajá. Pero bueno, no lo puedes hacer así, pues porque te vas a pelear con todo el mundo, y lo que interesa es que me sale la palabra en inglés. To share Compartir. Sí, compartir, que el mensaje Se difunda. Vaya a todas partes, eso es lo que interesa. Sí. Entonces, pues bueno, se ha elegido un título un poquito más medido, pero realmente ese es el nivel de lo que estuvo pasando aquí. Entonces, Norteamericanos. Sí, justamente sobre el libro, bueno, antes te mencioné lo de la Luisiana, no se queda solo en lo que son los episodios bélicos en esa gestación de los Estados Unidos, sino en la expansión posterior que continúa hasta el día de hoy, en ese destino manifiesto. Y bueno, primero, bueno, las 13 colonias, una vez que alcanzaron su independencia, pensaron enseguida en expandirse hacia el oeste, hacia la Luisiana, luego la compra de la Florida, después continuó pues todo el oeste, ya con la independencia de México, pues en fin, fue avanzando esa frontera a expensas del territorio español, también en el Pacífico, también en el Caribe,
Y un poquito también para vincularlo con el presente y sin hablar de política, pero vemos como Donald Trump sigue un poco esa tradición 250 años después y vemos cómo, bueno, España ya ha dejado de ser un país que tenga un rol en esa zona. Lamentablemente España, pues su soberanía ya está muy, muy en entredicho por Europa y por hasta un cierto complejo que tiene de sí misma. Pero bueno, América para los americanos, dice la doctrina Monroe. ¿Tú ves que ese proceso expansionista estadounidense iniciado hace 250 años continúa en el presente y va a avanzar más allá? Es decir, ¿va a terminar incluso quedándose con todo el hemisferio americano? No creo, ese imperio caerá antes de que lleguemos a ese tema. Lo que hay que ser conscientes es que digamos, posesión o predominancia, como lo podemos llamar, ya existe desde finales de la Primera Guerra Mundial, tranquilamente. Entonces, que ahora alguien se rasgue las vestiduras porque la frontera vaya más allá o más acá, pues es algo que ya existe de facto, ¿no? Ahora cuando vemos lo de Groenlandia, pues Groenlandia tiene bases americanas desde hace mucho tiempo. Entonces esto es un show, más que otra cosa es un show. Quieres decir que igual el dominio estadounidense ya está de facto, bueno, en Groenlandia sabemos efectivamente, pero también en el Caribe e incluso en países que son teóricamente soberanos e independientes de la América española, de la América hispana, pues también Estados Unidos ya ejerce de hecho un control, aunque veamos que son países formalmente diferentes, estados independientes, pero según tú no están así. No, realmente es que lo único que ha cambiado, lo único que había sucedido hasta ahora, pues es que los anteriores presidentes, a este presidente le gusta mucho el show y se ve en todas partes. Entonces, lo que antes se hacía de forma oculta, pues ahora yo creo que es un error y se está haciendo a la luz del día, ¿no? Los Estados Unidos han sido mucho más efectivos en mantener su poder y en intervenir en otros países de forma oculta. Han sido muy efectivos, entonces no tiene ningún sentido que ahora pues haya un presidente que lo quiera hacer a todas luces, porque el hacerlo de esa manera ofende a mucha gente. De la otra manera, pues cuando se interviene en un país, en Centroamérica, por ejemplo, pues se hizo en la época de Reagan o en las anteriores, esa intervención molesta a una parte de la población, pero favorece a otra parte de la población local. Entonces, ni todo es negro ni todo es blanco. Eso que lo tenga la gente claro, porque el generalizar, el poner etiquetas, eso no sirve para nada, ni refleja la realidad sobre el terreno, ni... Estados Unidos hay que ser conscientes que ahora parece que va aflojando un poquito, pero ha sido la primera potencia mundial durante, qué decirte, pues un siglo, tranquilamente. Y si no reconocemos esto, pues entonces las conclusiones a las que vamos a llegar pues van a ser erróneas. Tú los datos de partida los tienes que tener claros. Entonces, a partir de esos datos, ser honesto con los datos de dónde sacas esto, de dónde sacas tu conocimiento. A partir de esos datos, pues ya cada uno, el que sea filósofo, se hará sus estas mentales, ¿verdad? Y llegará a unas conclusiones. Pero si ya de entrada los datos los tienes erróneos, entonces no reconocer la supremacía estadounidense en todo en todo lo que es el continente americano en los años previos, pues es como pues decir, no, es que éramos libres. No eras libre en ningún momento. O sea, estabas utilizando, ya de entrada estabas utilizando el dólar, no tu moneda propia, ¿no? Sí, empezando también, ahora que has mencionado lo del dólar, precisamente también en la parte económica que has investigado profusamente para el libro, la contribución de dinero real de los pesos y del real de A8, se dice mucho también eso de que el dólar americano tenía un origen en España, en el real de A8, esas dos columnas de Hércules que todavía están marcando el símbolo del dólar. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Si también Estados Unidos debe su origen económico un poco un poco a esa estructura económica que tenía España, o esa estructura financiera, mejor dicho, porque hasta la bolsa de Nueva York, hasta los años, me parece, años 80 o 90,
manejaba el sistema de octavos en las cotaciones, en las cotizaciones bursátiles. Bueno, mira, para eso yo he contado con la ayuda de un buen amigo que se llama Carlos Fernández Andrade, que ha publicado recientemente un libro sobre el Real de A8. Es el libro final sobre el Real de A8. Ahí está toda la información, es un libro denso, pero explica absolutamente todo lo que tiene que ver. Incluso él pues pone en duda el tema famoso de las dos torres de Hércules como el símbolo del dólar. Lo explica muy bien en uno de esos capítulos, entonces pues yo recomiendo que incluso pues tomes contacto con él, a lo mejor le podrás hacer un programa, porque además es un gran comunicador. Y sobre todo él explica una cosa, yo no he metido todo evidentemente porque es una parte que cuando tú lo dejas clara pues no necesitas meter más. Y yo en mi libro pues he metido sobre todo un capítulo interesante que es por qué el Real de A8, el peso español, fue tan importante. Y es porque era la única moneda física que tenía uso corriente en la calle. Entonces, muchas veces en la historiografía lo que se habla es de libras esterlinas, o se habla del franco francés o su predecesor, que fue la libra tornesa. Entonces, se habla de eso, pero esas monedas no tenían, o sea, esa moneda como concepto, pero moneda física, la única que existía era el peso. Entonces, cuando tú pagabas a alguien, lo pagabas en pesos. Y si no, lo pagabas en un papelito que podía tener valor o no tener valor. Entonces, la libra esterlina realmente no existía. Tú no podías pagar en él. Entonces, muchas veces en los documentos se dice, pues le hemos dado a tal señor, le hemos dado 500.000 de libras esterlinas. Le has dado 500.000 de libras esterlinas en valor, pero se lo has pagado en pesos, en reales de A8 españoles. Físicamente. O sea, el físico, darle físicamente el dinero se lo dabas en pesos españoles. Esto es otra de las partes que se ha querido ocultar. Entonces, claro, cuando tú creas tu país, no tienes otro, y además odias profundamente en ese momento a la metrópoli, pues ya no estás usando libras esterlinas. La libra francesa no valía absolutamente para nada. Entonces, ¿qué utilizas? Utilizas el peso español. Hay que ser conscientes de que no había otra opción. No había otra opción más que hacerlo en pesos españoles. Era la moneda del momento. Estaba por todas partes y era con lo que se pagaba. Entonces, si tú, como país emergente, lo que estás haciendo es estableciendo tu sistema económico, evidentemente pues lo hizo sobre el peso español. No lo pudo hacer sobre otra moneda. O sea, el ejército continental de los Estados Unidos de alguna manera se iba financiando porque había, claro, pagos a proveedores, armas, en fin, pertrechos de todo tipo. Eso se pagaba con lo que llamaban el Spanish Dollar. Eso se pagaba, en un principio se pagaba con pagarés. Y el pagarés al final es un papel que lo que hace es prometerte que te voy a pagar. Uh-huh. En muchos casos... Pero circulaba el peso, el real de A8 español en los entre los campos de batalla, digamos, en la zona, las 13 colonias que se rebelaron contra el poderío de Inglaterra. La moneda era esa, ¿no? Fundamentalmente. No había moneda. En un principio no había moneda, y esto te lo explico. No había moneda y entonces se llega a la batalla precisamente de Yorktown y el ejército continental norteamericano no había cobrado ni un solo peso absolutamente en los 3 o 4 años que llevaban batallando. No habían cobrado nunca, ¿no? Y entonces el ejército francés de Rochambeau, que es el general francés, que desembarca allí a 4.000 hombres, en esa batalla antes no los había desembarcado, tampoco habían cobrado en meses. Entonces a todos ellos se les pagó con pesos españoles. Uh-huh. Entonces, claro, o sea, cuando lo único que estás recibiendo es el peso español, pues ya puedes saber quién es la cara que hay en el reverso de la moneda o no saberlo, pero desde luego es pesos españoles. O sea, no había otra moneda con la que pagar. Y el primer sueldo que reciben los soldados del ejército continental es ese, es el que llega desde la América hispana y llega en pesos españoles. Entonces está financiado a todos los niveles. Las libras tornesas, como digo, no existen, era solo una moneda en papel. No en papel, en billete, sino en un pagaré. O sea, y al final la transacción se hacía realmente con pesos españoles. Bien, y entonces hubo todo ese apoyo militar, la victoria se produjo, la Declaración de Independencia en 1776 creó
una nación crucial en el mundo. España estuvo ahí, fue fundamental, fue imprescindible y sin embargo no obtuvo ningún dividendo de ese apoyo. No, ¿por qué no logró al menos, bueno, aprovechar esa gran potencia para, pues no sé, intensificar el comercio, buscar alianzas de algún tipo, cobrarse ese apoyo y colaborar con Estados Unidos, pues no sé, en el desarrollo de todas las Américas? ¿Por qué no se produjo eso? Es verdad que el conde de Aranda, que apoyó en un principio esa revolución americana, luego dijo, bueno, esto fue un error estratégico terrible, porque vimos cómo Estados Unidos se revolvió contra España. Hay algo que no se termina de comprender. Se ha dicho que sí, que Estados Unidos se fue avanzando en contra de lo español, pero bueno, de bien nacido es ser agradecido, ¿no? Ay, tú lo has dicho, ahí está. De bien nacido es ser agradecido. Lo que yo estoy buscando con el libro no es evidentemente que nos paguen económicamente esa deuda, que podría liquidar completamente la deuda pública española. Hasta ese punto llega. Uh-huh. Porque, claro, no sirve simplemente con hacer el cambio, añadirle la carestía de la vida. No sirve con eso. Porque en aquel momento, pues las cantidades que entregó España eran suficientes para mantener el Estado español de acuerdo a la población que tenía en ese momento. Serían pues aproximadamente unos 11, 12 millones. Pero claro, ahora tenemos 4 veces esa cantidad. Entonces la cantidad resultante de esto hay que multiplicarlo por 4. Tienes que reclamar una deuda que sirva para mantener el Estado español en la actualidad. No solo decir, bueno, pues esto lo cambiamos a 2.000 millones de euros y le añadimos la carestía de la vida, pues aquí te pago 10.000 y date con un canto en los dientes. No se trata de eso. Se trata de que en ese momento España hizo un esfuerzo tal como para mantener el Producto Interior Bruto de un año. Pues ahora se debe de reclamar el Producto Interior Bruto de un año. Uh-huh. Es así de simple. Esto es algo impensable, que a alguien de España, de cualquier corriente política, se le ocurra reclamar pues un resarcimiento, decir, bueno, os ayudamos, pues algún gesto tiene que haber, si no el dinero, pues bueno, un acercamiento real. El gesto que yo estoy reclamando es que se cambie absolutamente la narrativa. Por lo menos. No solo que nos pongan, porque ahora mismo pues Trump lo que ha hecho ha sido decir como que le vamos a poner un buque a los españoles, el nombre de un buque a los españoles. No, hombre, ¿de qué es? Si le estoy cambiando el nombre al Golfo de México, pretenden ustedes que le vaya a poner el nombre de Gálvez a un buque. Pues ya lo primero que ha hecho ha sido suspender ese tema. Sí. O sea, ya no va a haber reconocimiento. O sea, hay incluso no solamente no hay reconocimiento, hay una hispanofobia clara y manifiesta, de hecho, desde el inicio de los Estados Unidos, porque esto ha sido recurrente y continúa. Y los españoles, pues claro, se lamentan, caen en esa nostalgia de que fuimos y ya no somos. Por eso es tan importante la publicación de tu libro en inglés, para pues correr el velo y decir, oye, pasó esto, aquí están los documentos. Pero ¿qué más haría falta para que al menos la opinión pública norteamericana se dé cuenta de este grave error? Porque ha habido pocos autores estadounidenses que realmente hayan incidido en esa contribución española. Este aniversario tan crucial, 250 años, ¿qué más hay que hacer? Se ha publicado este libro, ojalá que sea un éxito de ventas, que es tan necesario que se conozca, pero ¿qué más habría que hacer del lado español, del lado hispanoamericano? Porque hemos sido cruciales en el desarrollo de ese país. ¿Qué opinas, Jorge Luis? ¿Qué deberíamos hacer más? Hombre, se debe de hacer mucho. Primero hay que tener en cuenta que cuando esto se pierde, no se pierde únicamente porque los ingleses nos lo quitaron. No, se pierde porque el principal enemigo que tenemos ya desde su creación son los Estados Unidos, ¿no? Y se pierde también por la estafa francesa. Se pierde por la traición de los políticos estadounidenses. Pero se pierde sobre todo el Imperio Español se pierde sobre todo por el enemigo interior. Entonces, si no reconocemos quiénes son los enemigos interiores y lo que hacemos es echar la culpa a los exteriores, que pudieron ser más o menos, pues entonces no estamos... Primero hay que reconocer el problema para solucionarlo.
Esa es la primera. O sea, el reconocimiento primero tiene que llegar desde España. Ahí tiene que haber una purificación tanto de la narrativa como de los responsables. Y luego, sobre todo, lo que yo estoy pidiendo con este libro, y hago hincapié con ello, es en que hay que cambiar la narrativa a todos los niveles en Estados Unidos. No sirve con que nos pongan una estatua, que no nos la ponen porque realmente las estatuas se pagan desde España. Entonces lo que se pide un permiso hay que reunir, como para la pintura de Gálvez en el Capitolio de los Estados Unidos, te piden que reúnas 400.000 firmas. Pues oiga, aquí tiene usted 4 millones de firmas, no tienen 400.000, ¿no? Entonces, y te dan los mismos derechos que le dan a cualquier escultor o autor para que exhiban su en una calle secundaria o terciaria de Washington, por ejemplo, ¿no? Pero realmente, mientras no cambiemos lo que se enseña en las escuelas, estamos perdiendo tiempo. O sea, la historia se aprende en las universidades, pero cuando tú la aprendes en la universidad ya tienes una voluntad de estudiarla. Pero la historia, la leyenda negra la están aprendiendo en las escuelas, cuando no tienen opción y la tienen que estudiar sí o sí. O sea, ya cuando quieres profundizar en algún aspecto concreto, eso se hace en la universidad y lo haces de forma voluntaria. Ya tú eres el que va a la universidad. Pero de forma obligatoria tú les estás enseñando a los escolares americanos, obligatoria, les estás enseñando una historia que es pura leyenda negra. Mientras no cambies esa... En un momento, además, del crecimiento humano, en el que los conocimientos se establecen a fuego. O sea, es dificilísimo luego cambiar esos prejuicios que se van estableciendo en las escuelas. Entonces, mientras los el sistema Educativo. escolar americano lo sigan escribiendo gentes que están detrás de un despacho y no lo escriban los historiadores, pues entonces no estamos haciendo nada en absoluto. O sea, la cantidad de prejuicios con la que los alumnos salen de una high school o de un instituto contra España es abrumadora. Es que parece que está en el ADN de los Estados Unidos desde el inicio el propalar esta leyenda negra, porque parece que es algo esencial, bueno, en su desarrollo, en su expansionismo. Y entonces, bueno, del lado español, pues hay la asunción incluso de esta leyenda negra, incluso a nivel de la academia. Hay un cierto complejo absurdo, y no digamos en los países hispanoamericanos. Entonces habría que comenzar también por ahí, aparte de ese esfuerzo de a los propios estadounidenses, como tú has hecho con el libro, decirles esta es la verdad. Entonces, bueno, es un trabajo muy duro y difícil, no solo en la academia, también en los medios de comunicación, en las cadenas streaming, en el cine, en la televisión, en las redes sociales. Y bueno, ahí estamos dando nosotros la batalla. Pero además es un tema, yo diría, existencial, bueno, para la propia España y para Hispanoamérica, en un momento en que ven que la bota de Estados Unidos pues se asienta firmemente sobre muchos países, y que, bueno, si la integración algún día llega incluso con los Estados Unidos, que bueno, vamos a un mundo en el que se reparten las grandes potencias, se reparten el planeta, y en el hemisferio americano vemos que Estados Unidos no tiene ningún complejo en avanzar, en seguir dominando. Y entonces, claro, si la gente tiene una historia mal aprendida y asume esa subordinación y no entiende que su historia es gloriosa precisamente porque antes de las independencias fueron 300 años de una construcción civilizatoria, bueno, si no sabe que realmente tiene unas raíces verdaderamente importantes, pues claro, vamos a ser todos colonias del gran imperio, vamos a bajar la cabeza e ignorarnos. O sea, eso tiene consecuencias en muchos órdenes. Así que no sé, quizá es quijotesco, pero hay que continuar con este tipo de iniciativas, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer? Es decir, yo creo que cómo nos sacudimos ese complejo, cómo nos sacudimos esa leyenda negra que ya tiene casi 5 siglos, por cierto, ¿no? Estados Unidos como que ha potenciado aún más esa leyenda negra en contra nuestra. ¿Qué podríamos hacer, Jorge Luis? Sí, no, Estados Unidos es el principal enemigo ahora mismo de la hispanidad. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, si ahora en algún momento se ve por ahí hispanos que están tan orgullosos de los Estados Unidos, pues es porque realmente no conocen su historia.
Entonces, la historia se escribe en libros. Ahora mismo pues hay un resurgimiento de hispanidad y realmente no está saliendo de nuestra habitación, ¿no? Porque la incidencia es tan pequeña, tendríamos que estar ganando terreno, básicamente porque estamos defendiendo algo justo. La justicia de lo que se está defendiendo pues es la base de la hispanidad. Pero mientras estemos alimentándonos únicamente de redes sociales, las redes sociales es lo más fácil de manipular. Entonces la historia lleva escrita muchísimos años. Tú, para cambiar la forma en la que se ha contado la historia, necesitas, para un gran cambio, necesitas grandes pruebas. No tiene por qué haber cambiado mucho. Si uno va a cualquier universidad, en cualquier universidad tienen la Menéndez Pidal. La Menéndez Pidal, cualquier historiador sabe lo que es. Son 70 y tantos volúmenes, creo que iban ya, en la que te explican con todo lujo de detalles toda la historia de España. Pues hay mucha gente que viene y te dice, pues esto no me lo han contado a mí. No te lo han contado a ti porque no has prestado, no has puesto interés, ¿no? Entonces, si te interesa un momento de la historia, pues a lo mejor sería conveniente que te pasases por la biblioteca, sacases ese libro gordo que te parece tan aburrido y fueses al capítulo que realmente te interesa y sacases la sustancia. Está escrito desde hace mucho tiempo, el problema es que no queremos leerlo. Entonces somos vagos y utilizamos solo las redes sociales. Bueno, pues mira, me dice uno que los Estados Unidos los bautizaron los españoles y eso se hace viral y ya no hace falta ir a la universidad, ¿no? Y entonces ahora lo que también tenemos es que como el historiador no cuenta lo que a mí me interesa, pues entonces no es historiador. Y cualquiera que me habla de historia ya es historiador. No, vamos a ver, te tienes que formar. Pero básicamente, aunque estés poniendo ladrillos en la obra o estés solo en la discoteca escuchando la música que quieres, pero te tienes que formar. Es algo que forma parte del ser humano. Si no te formas, si no vas a leer los libros en las escuelas o en las universidades, que todo te la trae al fresco, pues eres el futuro, en el caso de que haya una guerra, eres la futura carne de cañón que va a ir a esa guerra. Pero bueno, incluso la comunidad hispana que está en los Estados Unidos, que ya va por los 60 millones, ¿no debería también aprender cuando, bueno, en los libros de texto, en las escuelas no tiene casi información, pero ¿qué podríamos hacer para que esa comunidad hispana aprenda más la historia de que ellos fueron también, porque los hispanos fueron cruciales en la gestación de los Estados Unidos? ¿Qué mensaje deberíamos darle a estos hispanos de Estados Unidos sobre la historia? El mensaje que te acabo de dar yo, pues es válido no solo para España, sino es válido para cualquier otro país de Hispanoamérica. Entonces, si ya de entrada en tu país no luchas porque te cuenten la verdad de las cosas, si tenemos un mexicano que no tiene formación, porque hoy en día realmente la formación cualquiera puede tenerla. No es algo carísimo. Tú vas a las bibliotecas públicas y no tienes dinero y puedes agarrar un libro. O por internet. Por internet es que el problema es más difícil acceder. Es difícil acceder, primero para gente pobre, y es fácilmente manipulable. Entonces ahora tenemos otro problema, y es que va a ser difícil que la historia cambie en el futuro. Te voy a decir el porqué, por la inteligencia artificial. Entonces, ahora tenemos a mucha gente que en lugar de molestarse y buscar la información real de lo que se ha escrito, pues llega y son gente que son divulgadores y que tienen programas, tienen 100 y pico mil seguidores y tal. Entonces, te hacen un programa semanal sobre historia y lo único que están haciendo es darle al clic en la inteligencia artificial, te dé 1 hora y media de charla, entonces te pones aquí tu parafernalia, tus cascos, tu micrófono, una voz sugerente, y sueltas una parrafada de 1 hora y media que está totalmente manipulada y que no tiene nada que ver con la historia. Y entonces la gente lo que dice, no, el historiador tal, no, el historiador no es tal, es un periodista y pues te ha soltado una parrafada sacada de inteligencia artificial de 1 hora y media. Entonces, esto se está acabando. No sé si lo entiende la gente, si lo llega a entender, porque la gente como yo somos dinosaurios. O sea, que te pases un año metido entre documentos sacando la verdad de un tema, ya nadie lo va a hacer. Únicamente va a hacer inteligencia.
Claro. Y la inteligencia artificial manipula absolutamente todo. Hay que ir a las fuentes, que son los historiadores, y los historiadores que van a los documentos, eso hay que tenerlo muy claro, pero también la labor de los divulgadores, de los comunicadores, de los influencers es crucial. La cuestión es que tengan rigor. Es rigor y honestidad. Eso es debido a los divulgadores. No porque dicen, no, es que tengo que conseguir no sé cuántos likes. Vale, pues entonces me voy a inventar unas tontería sobre algo y eso es lo que cuento, porque lo que estamos haciendo es confundiendo a la gente. Entonces ese es un problema, el de la inteligencia artificial. Basarlo en la inteligencia artificial es un error, lo mismo que fue basarlo en la Wikipedia. Entonces la Wikipedia es un error porque la Wikipedia en español, no, lo estoy leyendo en español, sí, pero estás leyendo una traducción del inglés. Entonces, lo que han querido los historiadores norteamericanos explicarte sobre tu historia, resulta que te la traducen y ya lo asumes como si fuese la realidad. Y no lo es. Entonces, esto hay que dejárselo claro a la gente. Y segundo, pues es que en Hispanoamérica tienen el mismo problema que tenemos en España. O sea, si tú eres una población, eres pobre, vas a emigrar a los Estados Unidos, eres un campo abonado para que te cuenten cualquier milonga. Entonces, si ya desde México o desde Venezuela o República Dominicana o desde donde tú emigres a los Estados Unidos ya vas con un bagaje, con un conocimiento, cuando llegas a los Estados Unidos y te cuentan cualquier tontería, pues te rebelas contra ella porque tú sabes la verdad. Ahora, si ya de entrada reniegas de tus raíces, pues cuando llegas a los Estados Unidos eres, lo que digo, un campo abonado para propagar cualquier tipo de mentira. Y es lo que está pasando, de hecho, porque la gente es lo que consume, incluso desde la televisión, desde Netflix, toda una serie de leyendas, y eso pasa no solo con la gente humilde pues que migra, sino también con el adinerado, el que puede viajar y viaja por placer y se va a los Estados Unidos, pero no solo se va a pasear, también a administrar su dinero, a comprar inmuebles, incluso a tener hijos en Estados Unidos para que accedan a la nacionalidad estadounidense. En fin, hay toda una fascinación por parte de la población hispana, una fascinación por los Estados Unidos que implica, lamentablemente, asumir una leyenda negra y un autodesprecio, ¿no? Una endofobia que dicen, lo cual es lamentable, ¿no? Desde la historiografía es difícil combatirlo porque, claro, como tú dices, es una labor silenciosa de poca gente que tiene la capacidad, el tiempo, los conocimientos para realmente hurgar en la historia verdadera, en divulgarla. Pero yo creo que hay que, sí, los comunicadores, y yo me cuento entre ellos, tratamos de divulgar, pues eso sí, recurriendo al rigor de los conocedores, de los historiadores, de divulgar pues lo que ha sido la historia de los Estados Unidos, la historia de nuestra América. Y yo quisiera también enlazar con una cosa que me preocupa personalmente, y es que cada vez hay más gente, como ya decía, cada vez hay más hispanos que sueñan incluso con una incorporación realmente en los Estados Unidos, o sea, de que Estados Unidos continúe, así como hemos visto esa operación de sacar a Maduro y de en el fondo liberar a Venezuela de un tirano, porque eso es real, evidentemente sí, para unos intereses propios del petróleo, lo que tú quieras, pero la percepción popular es decir, bueno, no somos gobernables, somos países que somos un desastre, estados fallidos, necesitamos que el tío Sam venga y nos ayude. Pero además nos fascina su cultura, nos fascina, tenemos que hablar inglés, etcétera. Bueno, sí, terminaremos siendo subordinados, pero frente a eso, la hispanidad que ofrece, aparte de nostalgia, aparte de negatividad contra el enemigo anglosajón, es que con eso no se puede hacer nada, no puede haber una estrategia en base a ese quejido, a ese pasado que ya está pasado, ya se acabó, el Imperio Español se deshizo hace ya mucho tiempo. Entonces hay que construir no solo un relato convincente y que llegue a fascinar, sino hacerlo política y no sé, yo sí veo movimientos en Hispanoamérica poco a poco de gente joven que dice, bueno, pues quizá nos tenemos que asociar a ellos, pero sin renunciar a nuestra hispanidad, a nuestra lengua, a nuestra cultura. ¿Qué opinas de esto, Jorge Luis? Bueno, de acuerdo contigo. El problema
de nuestra moderna sociedad es que lo ponemos todo en casillas. Entonces, el independiente como yo, pues no es lo común, ¿no? Que no perteneces ni a una casilla ni a otra, y aún así hay gente que se empeña en ponerte en una casilla, ¿no? O sea, si tú tienes una ideología de partida porque por educación, por familia, por lo que sea, por ejemplo, de izquierdas, llega un momento en el que dices, oye, pues las mentiras que me están contando ya dejo de creérmelas. Pues es un caso extraño, porque normalmente estas cosas van hereditarias. O sea, si tu padre fue de izquierdas, tú eres de izquierdas, y hacer un cambio en un momento de tu vida es realmente difícil. Pero para mucha gente, para la mayoría de la gente, si tú dices, yo ya no comparto las ideas de izquierdas, entonces automáticamente eres fascista. No, espérate, porque me vaya de un sitio no quiere decir que me vaya al contrario, ¿no? O sea, me puedo quedar en el medio tan a gusto que, por ejemplo, ese es mi caso. Ni estoy en un sitio ni estoy en el otro. Y entonces a mí soy el típico al que algunos me llaman rojo y otros me llaman facha, ¿no? Pues bueno, pues allí, si vosotros sois felices con eso, ese es vuestro problema. Lo que estamos buscando es que la gente se forme. Y se forme, si tú quieres ser ingeniero, es importante que sepas de historia también. Porque los ingenieros, pues a lo mejor, por ponerte un caso extremo, pues van a fabricar un arma que va a liquidar al supuesto enemigo. Pero es que si no sabes de historia, ese supuesto enemigo, pues podrían ser tus amigos perfectamente. O sea, tenemos que tener claro en todo momento en dónde estamos situados y cuál es nuestra historia. Es mucho más importante de lo que creemos, porque es el arma de destrucción masiva más importante, no son los misiles, es el conocimiento de la historia. Bien. Si tú no conoces tu historia, pues vas a repetir. Bien, pero seguro. Mirando hacia el futuro y apoyándose en la historia verdadera, ¿tú ves que el mundo hispano terminará de alguna manera influyendo en esta potencia que ha sido enemiga, ha demostrado ser enemiga del mundo hispano? ¿Tú crees que va a haber algún tipo de fusión, no necesariamente subordinada, porque la demografía habla de que los hispanos son cada vez más numerosos en los Estados Unidos, de que Estados Unidos necesita el hemisferio por su gente y por sus recursos? Entonces, bueno, ahí tenemos a un secretario de Estado de origen cubano. No sé, yo veo movimientos que me hacen pensar, como tú dices, no hay que pensar en algo blanco y negro, pero yo creo que puede haber algún tipo de fusión, de que los Estados Unidos del futuro también hablen español, que en Washington se hable español, así como en Canadá se habla francés e inglés. ¿No ves que a lo mejor los Estados Unidos pueden tener un componente hispano al final importante y que llegue a cambiar ese Estados Unidos WASP, blanco, anglosajón, protestante? Porque esto está modificándose cada día en Estados Unidos. No, al final el mundo será completamente... En estos momentos podemos decir que a lo mejor será de piel un poquito más oscura y tendrá los ojos rasgados. Eso es lo que finalmente va a ser el mundo. Aquí no hay más que darle una vuelta a la historia. Entonces el Imperio Romano se construye sobre el griego, pero no está hablando griego, está hablando latín, ¿verdad? Y entonces pasa con todas las culturas que pasaron por encima los romanos. Entonces, ahora mismo pensar que nosotros nos vamos a constituir en una fuerza de oposición a lo anglosajón, pues bueno, pues ahí podéis seguir dándole lo que queráis. Absurdo. Yo no lo creo. Lo que ocurre es que lo más fácil será que todos hablemos inglés, lamentablemente, porque hay gente a la que admiro mucho que sigue peleando con este tema, y los ingleses serán incapaces de escribir un Quijote. Uh-huh. Pero si el mundo sigue como hasta ahora, no hay una revolución a nivel global, yo no le veo futuro a esto. Uh-huh. Entonces la hispanidad será hispanidad hablando inglés. Curiosamente. Bueno, la hispanidad... Y no estoy contento con ello, porque sí, que me van a lanzar piedras todas las del mundo. No estoy absolutamente contento con ello, pero estoy viendo que vamos hacia ese campo. Estados Unidos es verdad que es un gran cementerio de lenguas, pero a pesar de todo el español resiste. El español al sur del Río Grande, bueno, pues sigue creciendo.
y por un tema de demografía, pues no sé si el idioma va a terminar desapareciendo. Yo creo que no, pero claro, en el sector de finanzas, de tecnología, pues sí, el español está un poco subyugado, ¿no? Pero como el resto de los idiomas. Yo no veo solo, perdón que te interrumpa, no veo solo el tema en el español, sino es esa admiración absoluta que tienen todos estos países hacia los Estados Unidos, que yo con mi experiencia viviendo aquí ya 12 años les digo que no es real. O sea, el que venga aquí, todo esto está basado en las películas de Hollywood. El que venga aquí se dará cuenta que únicamente pues lo que tiene que hacer es trabajar de sol a sol, ser el nuevo esclavo. Entonces no es ese paraíso que todos los hispanos creen que es. Ajá. Sí, entonces ese es el problema básico. Mientras sigamos admirando a gente como los políticos estadounidenses o sigamos admirando a lo que ahora mismo ya no es Hollywood, es Netflix, pero lo que Netflix nos quiera vender. Sí. Sabemos que es una ilusión, sabemos que Estados Unidos proyecta una imagen que es falsa, que la vida allí es muy dura y para los hispanos en particular que tienen que recurrir al pluriempleo para sobrevivir, que no es una sociedad tan libre como pretende ser, pero no deja de ser una referencia para países que están en una situación aún peor, para estados fallidos que no han logrado en 200 años pues una verdadera pues liberación, progreso, algo tan elemental como la seguridad, como un desarrollo mínimo que te permita llevar un plato a la mesa. En fin, es complicado. Yo sí quiero invitar a la audiencia a que adquiera tu libro, Revolution, Spain's Crucial Role, que será traducido al castellano y que es un libro repleto de información, es un libro con base en los datos puros y duros y que va a permitir sacar conclusiones, porque hay unas revelaciones muy importantes como el hecho de que España no solo apoyó en el frente sur, también el frente norte, que la parte económica fue crucial, etcétera. Hay muchas cosas que hay que actualizarse y no solo los españoles, sobre todo los hispanos. Solamente quiero hacer ese llamado a leer el libro y vamos desde este canal a apoyarlo porque es muy importante el conocer la verdad de ese país. En todo caso, Jorge Luis, quiero agradecerte pues tu participación en el podcast, tus ideas y bueno, esperando que haya otra ocasión para continuar en este año del aniversario. Va a haber toda una serie de fiestas, de fastos y creo que será bueno mencionar algún aspecto, el comentarlo libremente en este canal. Así que muchas gracias, Jorge Luis, por tu participación. No, gracias a ti, Constantino. Un placer estar aquí.